La Ciudad de México siempre había sido ruidosa, vibrante, llena de autos, voces y colores. Pero esa mañana de lunes, Santiago sentía como si el mundo entero se hubiera detenido. Estaba de pie frente a una cafetería en el barrio de Coyoacán, con traje y corbata, los ojos fijos en una alianza que giraba sobre la mesa de madera. Una alianza que, hasta 2 días antes, representaba la promesa de toda una vida con la mujer que más había amado. La ironía era que todo se había desmoronado por las manos de quien más confiaba. O mejor dicho, por las manos de quien nunca debió confiar tanto. Santiago siempre fue el tipo de hombre que cree en el amor. Graduado en ingeniería civil, apasionado por la literatura antigua y los cafés escondidos entre callejones históricos, conoció a Camila en una clase de historia del arte, una tarde lluviosa en San Ángel. Ella era profesora, tenía una sonrisa que podía doblar las rodillas de cualquier hombre y una forma suave de hablar sobre las cosas serias de la vida. Era diferente a todo lo que él había vivido. Esteban, su mejor amigo desde la infancia, era lo opuesto. Audaz, impulsivo, adicto a la adrenalina y a demostrar que era mejor que todos a su alrededor. Esteban creció con Santiago en los pasillos estrechos de la escuela primaria Benito Juárez, pero a diferencia de Santiago, que quería una vida tranquila, Esteban siempre buscó poder, control y conquista. Eran como hermanos. Viajaban juntos, compartían confidencias, y Esteban fue el padrino de boda de Santiago. Sí, el padrino. Y fue precisamente por eso que dolió tanto. Porque Santiago no vio las señales. O mejor dicho, las vio, pero las ignoró. Pensaba que eran solo celos tontos cuando Esteban hacía bromas sobre cómo Camila era demasiado buena para él. Creía que eran imaginaciones suyas cuando notaba miradas demasiado largas, sonrisas cómplices entre los dos. Pero lo que Santiago jamás imaginó, era que la traición se estaba construyendo frente a sus ojos, disfrazada de amistad. La boda con Camila fue un sábado caluroso de septiembre, en la hacienda de los Morales. El salón estaba decorado con flores blancas, velas artesanales y música en vivo de violines mexicanos. Fue el día más hermoso de su vida. Y tal vez también el día en que todo empezó a derrumbarse. Camila parecía distante durante la luna de miel. Esteban comenzó a aparecer demasiado en momentos en los que no tenía sentido. Un mensaje fuera de lugar por aquí. Un elogio extraño por allá. Un cruce de miradas que duraba más de lo necesario. La gota que colmó el vaso llegó con una llamada anónima, una voz masculina, fría, que dijo solo 4 palabras. Tu esposa te engaña. En los días siguientes, Santiago empezó a observar. A dudar. Y lo que descubrió, le cambió la vida para siempre. Pero lo que aún no sabía era que el juego de la traición era solo la superficie. Porque esta historia no se trataba solo de amor e infidelidad. Se trataba de venganza. Y en el corazón de Santiago, algo roto comenzaba a reconstruirse. No como antes, sino con otro propósito. Él no quería solo entender. Quería justicia. Una justicia personal, hecha con la precisión de quien tuvo el corazón roto, y ahora quería romper algo también. Durante semanas, Santiago vivió en silencio. Hizo todo lo posible por no actuar por impulso. Camila no sabía que él ya sospechaba. Esteban, mucho menos. Y eso era lo que más dolía, saber que ambos seguían riendo con él, tomando café con él, manteniendo el teatro. Fue en ese tiempo cuando comenzó a guardar pruebas. Fotos de conversaciones, capturas de mensajes borrados, recibos de tarjeta que no coincidían con los horarios. Una noche, mientras Camila dormía a su lado, Santiago accedió a la computadora de ella. Y fue ahí donde encontró una carpeta con fotos de viajes que él nunca había hecho, pero Esteban sí estaba en ellas. Abrazos. Caricias en el rostro. Un beso. La traición no era reciente. Venía desde antes del matrimonio. Santiago sintió el pecho apretarse. Quiso despertarla, gritar, romper todo. Pero no hizo nada. Solo guardó cada foto. Y se fue a bañar con la ducha al máximo, para que el sonido escondiera el ruido de su llanto. Mientras tanto, Esteban seguía yendo a su casa. Llevaba vino, contaba chistes,
Hablaba de negocios. Camila fingía normalidad. Tal vez creía que Santiago era ciego. Pero él no era ciego. Estaba esperando. Planeando. Y ahí entra un nuevo personaje, Isabel, la hermana de Esteban. Nunca se llevó bien con su hermano. Era dulce, reservada, y ya había advertido sutilmente a Santiago que Esteban no era de fiar con las personas, mucho menos con los corazones ajenos. Trabajaba como fotógrafa y vivía en Puebla, pero al saber que Santiago estaba en crisis, fue a la capital para hablar con él. Y fue ella quien confirmó todo. Ellos empezaron a verse cuando viajaste para supervisar la obra en Guadalajara. Él me lo contó, como si fuera gracioso. Casi le doy una bofetada. Isabel se quedó al lado de Santiago. No por lástima, sino por justicia. Juntos comenzaron a armar un dossier con todas las pruebas. Santiago quería más que exponer. Quería destruir con precisión quirúrgica. No por rencor, sino por todo lo que le habían robado, el amor, la confianza y la vida que construyó con tanto esfuerzo. Decidió esperar al cumpleaños de Esteban, que se celebraría con una fiesta lujosa en la terraza de un hotel en Reforma. Todos estarían ahí. Incluso Camila. El plan era simple. Pero devastador. En los días previos al evento, Santiago ensayaba el discurso en su mente. No sabía si quería gritar, llorar, humillar, o simplemente marcharse dejando a los dos al descubierto. Camila, por otro lado, parecía inquieta. Comenzaba a sospechar del comportamiento silencioso de Santiago. Una noche intentó provocarlo. «Estás raro. ¿No estás feliz? Estás distante». Él solo respondió. A veces, el silencio es más seguro que la verdad. Esa misma semana, Santiago pasó por momentos de colapso interno. Casi se rindió. Pensó en simplemente desaparecer. Empezar de nuevo. Pero cada vez que miraba a Esteban sonriendo, recordaba todas las noches en que abrazó a su esposa creyendo que ella era solo suya. Recordaba las miradas cómplices entre ellos, los mensajes disfrazados de bromas. Y entonces, sabía que tenía que seguir. La tensión iba creciendo. Y algo estaba claro, algo mucho más grande estaba por venir. Porque Santiago no era un hombre común. Era ingeniero. Y los ingenieros construyen. O destruyen, con precisión. La noche cayó sobre la Ciudad de México con un cielo despejado y una luna llena imponente, como si el universo observara en silencio lo que estaba a punto de suceder. La terraza del Hotel Carlota, en el corazón de Reforma, estaba iluminada con hileras de luces doradas y arreglos de rosas blancas. A Esteban le encantaba ostentar. Era su cumpleaños número 34. Y se aseguró de invitar a todos, amigos de la infancia, colegas, influencers, familiares, y por supuesto, a Santiago. Camila también estaba allí. Con un vestido vino ajustado, el cabello recogido en un moño elegante. Sonreía. Como si nada estuviera mal. Pero Santiago estaba preparado. Llegó con Isabel. Vestía un traje oscuro, el rostro sereno. Llevaba un pendrive en el bolsillo del saco. En la pantalla gigante de la fiesta, se proyectaban imágenes de Esteban en viajes, fiestas antiguas, fotos de la infancia. Pero pronto, esa playlist visual iba a cambiar. Faltaba poco. Santiago saludó a los invitados, tomó champán, sonrió con el rostro, pero nunca con los ojos. Camila intentó besarlo discretamente, pero él se apartó. ¿Podemos hablar luego?, susurró ella. Él solo asintió. Esteban, eufórico, tomó el micrófono. Hoy es mi día, y nada ni nadie lo va a arruinar. Nadie rió más fuerte que él. Pero todos rieron. Como siempre. Como si él fuera el centro del mundo. Como si nadie supiera que esa risa escondía el peor de los pecados. Faltaban 3 minutos para la medianoche. Santiago miró a Isabel. Ella asintió. Se acercó al técnico de sonido y le pidió que pusiera un video sorpresa. Un regalo para el amigo de la infancia. Va a ser emocionante. El técnico puso el archivo. La música se detuvo. Las luces bajaron. La pantalla se iluminó. Primero, una imagen,
Santiago y Esteban a los 10 años, jugando al fútbol. Después, la primera frase. No toda amistad sobrevive a la verdad. Y entonces, comenzaron las imágenes. Fotos de Esteban y Camila en un hotel en Tulum. Mensajes intercambiados. Capturas de pantalla. Un audio de Camila diciendo: me casé con él por lástima. Tú eres quien me hace sentir viva. La fiesta quedó en silencio. Todos contuvieron la respiración. Esteban se levantó, pálido, intentando alcanzar al técnico de sonido. Camila corrió hacia la pantalla para intentar apagarla. Pero ya era tarde. Las imágenes estaban ahí. Claras. Crueles. Irrefutables. Santiago subió al pequeño escenario improvisado, tomó el micrófono y habló con voz firme, sin gritar. Feliz cumpleaños, Esteban. Ahora tienes lo que siempre quisiste, todo lo que era mío. Y Camila, gracias por mostrarme que el amor ciego no ve, pero un día, despierta. Silencio. Gritos. Esteban intentó abalanzarse, pero fue detenido por dos amigos. Camila cayó sentada, en estado de shock. Sus padres se levantaron y se marcharon sin decir una sola palabra. Santiago bajó del escenario, miró por última vez a los dos, y se fue. No corriendo. No llorando. Solo, caminando. Pero lo que nadie sabía, aún, era que esa no era la única parte de la venganza. Porque Santiago no quería solo exponer. Quería enseñar. Dejar huella. Ganar. La semana siguiente a la fiesta, la Ciudad de México seguía con su rutina caótica, bocinazos, vendedores ambulantes, pasos apresurados en el metro. Pero para Santiago, todo transcurría en cámara lenta. Tras la explosión de la verdad, hizo lo que muchos no esperaban, desapareció. Apagó el celular, pidió una licencia en el trabajo y se refugió en una cabaña sencilla en Valle de Bravo, rodeado de montañas, pinos y silencio. No lo hizo para esconderse, lo hizo para entender quién era después de todo. Al principio, sentía rabia. Un odio que ardía por dentro. Pero con el paso de los días, empezó a escribir. Páginas y páginas de desahogos, recuerdos, preguntas. Escribió para Camila, sin intención de enviar nada. Escribió para Esteban, pero rompió las hojas. Y escribió para sí mismo, con una sinceridad que dolía. La peor traición no es la del cuerpo. Es la del alma. Ellos sabían quién era yo. Y aún así, me destruyeron como si no valiera nada. Allí, entre el olor a madera y el canto de los pájaros, Santiago comprendió algo: él no era la víctima. Era el sobreviviente. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, la vida de los traidores empezaba a derrumbarse. Camila perdió su trabajo en la escuela privada donde enseñaba. El escándalo llegó a oídos de la directora, que era amiga de la madre de Santiago. Su imagen de mujer sofisticada e íntegra fue pulverizada en las redes sociales, donde el video de la fiesta se volvió viral con el título: el peor cumpleaños de la historia, padrino captado con la novia del mejor amigo. Esteban, por su parte, vio cómo sus contratos de consultoría se evaporaban. 3 empresas cancelaron los convenios. Un patrocinador de eventos lo demandó por incumplimiento de cláusulas morales. Y los amigos que antes reían con sus bromas ahora lo evitaban como si fuera una peste. Isabel seguía en contacto con Santiago. Le enviaba mensajes breves, respetuosos, y una vez por semana viajaba a Valle de Bravo para llevarle víveres y escucharlo. Fue ella quien lo animó a usar todo lo vivido para construir algo nuevo. Fuiste roto por dentro, Santiago. Pero el hierro roto se puede volver a moldear, y sale más fuerte. Santiago empezó a correr todas las mañanas. Cambió su alimentación. Leyó libros de filosofía. Y decidió que su dolor no sería su final, sino su impulso. Y fue entonces cuando surgió la idea. Santiago volvería a la ciudad. Pero no como el hombre traicionado. Volvería como el hombre que superó el dolor y transformó la herida en poder. Reestructuró su empresa de ingeniería. Creó una nueva marca. Y empezó a crecer rápido en los negocios. Camila intentó buscarlo. Le envió una carta escrita a mano. Ya no sé quién soy desde que saliste de mi vida. Todo lo que tenía de verdad, eras tú. Él no respondió. Esteban también intentó acercarse. No por arrepentimiento, sino por necesidad.
Estaba arruinado, moralmente enterrado. Llamó. Envió un audio. Dijo: Santiago, ganaste. Solo quería decirte que lo entendí. Pero Santiago no buscaba respuestas. Tenía algo más grande en mente. Porque la venganza, para él, nunca fue destruirlos a los dos. Era demostrar que nada, absolutamente nada, puede detener a alguien que decide reconstruirse con dignidad. Y cuando la vida volviera a su cauce, cuando ellos creyeran que el polvo se había asentado, él daría su golpe final. Pero no con odio. Con elegancia. Era una noche lluviosa en la Ciudad de México cuando Santiago volvió por primera vez al barrio donde todo había comenzado, Coyoacán. Pero esta vez, no estaba allí para revivir recuerdos. Estaba allí para cerrarlos. Había recibido una invitación curiosa. Esteban lanzaría un libro titulado Los dos lados de la verdad, una obra de autoficción inspirada en su experiencia de caída y redención. El evento se llevaría a cabo en un centro cultural, pequeño, elegante, lleno de pretensión. Santiago sabía perfectamente lo que era aquello, un intento desesperado de redención pública. Camila estaría allí. Había ayudado en la revisión final del libro, como editora invitada. Ambos intentaban reconstruir sus imágenes juntos, como si todo no hubiera sido más que un error del pasado. Y sería ahí donde Santiago pondría un punto final. De forma limpia. Irreprochable. Se vistió con sobriedad. Azul marino. Sin anillo. Sin rencor en la mirada. Solo presencia. Llegó discretamente y se ubicó en la última fila. El salón estaba lleno. Periodistas, colegas, influenciadores locales. Esteban subió al escenario, más delgado, pero aún con esa vieja sonrisa de vendedor de sí mismo. Buenas noches a todos. Este libro nació del dolor, pero también del coraje de enfrentar mis errores. Santiago lo observaba, sereno. Cuando terminó el discurso, abrieron el micrófono para preguntas. Él se levantó. Todos lo reconocieron. Un murmullo recorrió la sala. Camila, sentada en primera fila, se puso pálida. Esteban se congeló por un segundo. Mi pregunta es sencilla, Esteban, dijo Santiago, con voz firme y clara. ¿Cómo alguien que no tuvo el valor de pedir perdón puede escribir sobre redención? Silencio. Todos giraron hacia el escenario. Esteban tartamudeó. Yo me arrepiento profundamente. Este libro es mi manera de pedir disculpas al mundo. Incluso a ti, Santiago. Santiago sonrió por primera vez. Pero fue una sonrisa fría, elegante. No, Esteban. Lo que tú quieres no es perdón. Es aplauso. Y eso, no lo vas a recibir de mí. Entonces, sacó de su saco un sobre. Dentro, una notificación judicial. Era la prueba de que Esteban había usado fragmentos reales de mensajes entre él y Camila en el libro, sin autorización. Santiago lo había registrado todo. Y ahora, Esteban respondería legalmente por uso indebido de correspondencia privada, difamación y explotación no autorizada de imagen. La sala fue invadida por una mezcla de impacto y murmullos. Lo que debía ser una noche de redención, se convirtió en una pesadilla pública. Camila bajó la cabeza, visiblemente afectada. Ustedes mintieron. Me traicionaron. Me destruyeron. Y aún así, intentaron aprovecharse del dolor que causaron. Ya no quiero nada de ustedes. Ni amor. Ni disculpas. Solo quiero que aprendan que quien cava una tumba para otro, termina enterrándose solo. Santiago bajó tranquilamente las escaleras del escenario improvisado. Y antes de salir, se giró hacia todos. Y para quienes están aquí hoy, que esto les sirva de lección. A veces, quien más te abraza, es quien más quiere asfixiarte. El salón quedó en completo silencio. Salió por la puerta principal, con pasos firmes. No como un vengador furioso, sino como alguien que cerró un ciclo con dignidad y poder. 2 semanas después del escándalo en el lanzamiento del libro, el nombre de Esteban desapareció de las redes sociales. Sus editoriales rompieron contratos. Un columnista de un periódico local publicó un artículo titulado Cuando la vergüenza se escribe en primera persona, llamando al libro un intento fallido de manipular la opinión pública. La demanda interpuesta por Santiago avanzó con fuerza.
La justicia ordenó la retirada de todos los ejemplares impresos y el pago de una indemnización por daños morales. Para un hombre ya destruido públicamente, fue el último clavo en el ataúd. Camila perdió su nuevo empleo antes siquiera de firmar el contrato. Un video de la noche de la exposición se filtró en un perfil anónimo, acumulando miles de compartidos. En menos de 48 horas, se convirtió en el rostro de la infidelidad más comentada de la ciudad. Mientras tanto, Santiago prosperaba. Su proyecto con jóvenes de comunidades marginadas ganó reconocimiento nacional. Fue invitado a una conferencia en el Senado para hablar sobre reconstrucción emocional y ética en los negocios. El dolor que transformó en fuerza se convirtió en un símbolo. No de venganza, sino de resiliencia, aunque, en el fondo, él supiera que había más. No era solo superación. Era justicia. Y, muy en el fondo, una justicia cargada de memoria. Comenzó a dar clases voluntarias en una universidad pública. A veces, en silencio, miraba a los jóvenes y pensaba: ellos aún están a tiempo de aprender a amar, sin destruir a nadie. Una mañana de sábado, Santiago caminaba por un parque en Chapultepec cuando vio, a lo lejos, a Esteban vendiendo libros usados. Tenía una mirada cansada y un cartel escrito a mano: obras raras. Precio justo. Acepto trueques. Santiago se detuvo un segundo. Observó al hombre que un día fue su mejor amigo. No había rabia. No había desprecio. Solo había indiferencia. Camila también reapareció. Envió un último mensaje. Fui cobarde, Santiago. Y por más que intente perdonarme, sé que perdí algo que nunca volveré a encontrar. Él lo leyó. No respondió. Porque ya no necesitaba respuestas. Ni revancha. Tenía paz. Y ese día, sentado en una cafetería cerca de la Alameda Central, observando a personas comunes vivir vidas comunes, Santiago finalmente entendió que el final sorprendente que tanto esperó no fue destruirlos. Fue reconstruirse a sí mismo. Y ser mejor de lo que ellos jamás imaginaron que él podría ser. Si llegaste hasta aquí, comenta desde qué ciudad estás viendo esta historia, para saber hasta dónde llegó. Déjame tu like y sígueme para la próxima historia. Gracias y hasta entonces.